Año 1915. Italia, recién entrada en la Gran Guerra del lado de la Entente, se enfrenta a una tarea que roza lo imposible: romper las defensas del Imperio Austrohúngaro en el terreno más hostil imaginable para una ofensiva: los Alpes. Aquí, cada asalto se convierte en una carnicería. Las montañas transforman la guerra en un infierno vertical, donde los soldados trepan por acantilados escarpados bajo el fuego implacable de las ametralladoras enemigas. La artillería austrohúngara, posicionada en las alturas, masacra a los atacantes con una precisión aterradora, como si estuvieran en una galería de tiro. Los desfiladeros traicioneros, las laderas empinadas y un paisaje de roca y hielo hacen de cada metro de avance una empresa mortal, pagada con un precio inasumible. En los despachos del alto mando, la desesperación da paso a una idea audaz. Los generales italianos buscan frenéticamente una solución que pueda cambiar el curso de esta sangrienta parálisis. En octubre de 1915, el Ministerio de Guerra emite una orden secreta al gigante industrial Fiat: desarrollar un vehículo blindado capaz de atravesar las defensas enemigas y proteger a la infantería del fuego letal de las ametralladoras. Los ingenieros de la compañía acogen el desafío con un fervor patriótico, conscientes de que de su creación podría depender el destino de Italia en la guerra. Sin embargo, pronto se hace evidente que diseñar desde cero una categoría de armamento completamente nueva es un proceso mucho más arduo de lo previsto. Los meses se convierten en un borrón de planos, cálculos y prototipos fallidos. El desarrollo avanza con una lentitud exasperante. El gobierno italiano, impaciente, toma una decisión pragmática: recurrir a sus aliados franceses, que ya poseen experiencia en la fabricación de tanques. Francia suministra primero el pesado Schneider y más tarde el ágil Renault, que se convierte en la columna vertebral de las incipientes fuerzas blindadas italianas. Estas máquinas francesas entran en combate, pero en los talleres de Fiat, el orgullo y la ambición se niegan a extinguirse. Continúan trabajando en su propio proyecto, un diseño que aspiran supere a cualquier cosa que los aliados hayan concebido. Finalmente, en junio de 1917, el primer prototipo está listo para las pruebas. Parcialmente listo. La mecánica, el chasis y el tren de rodaje son funcionales, pero la superestructura es un mero esqueleto de madera, pues las piezas metálicas definitivas aún no han sido fabricadas. Aún así, incluso en su estado inacabado, la máquina causa una impresión abrumadora en los oficiales presentes. Cuando junto al pequeño Renault francés de 6 toneladas emerge la creación italiana, la diferencia es instantáneamente sobrecogedora. El Fiat 2000 pesa 40 toneladas, lo que lo convierte en un verdadero titán entre los tanques de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, un segundo prototipo introduce sutiles pero significativas modificaciones. El faldón blindado del primero, soldado a partir de varias planchas, es reemplazado por una sola pieza forjada, y la disposición de las ametralladoras se altera. Así nacía un gigante de acero, forjado en la desesperación de las montañas. No era solo una máquina de guerra, era la encarnación de una voluntad indomable, la respuesta de la ingeniería a la brutalidad del frente. Un sueño de ruptura y avance que demostraba que, incluso en el fango y la sangre, el ingenio humano busca incansablemente la manera de trascender sus propios límites. En el teatro de la Primera Guerra Mundial, donde el barro y el acero redefinían el concepto de la batalla, emergieron los primeros titanes sobre orugas. En la mayoría de los diseños iniciales, las armas secundarias estaban torpemente montadas al frente y en la retaguardia. Pero en una máquina, una bestia italiana, estaban ingeniosamente colocadas en las esquinas de su superestructura, otorgándole un campo de visión y unos ángulos de tiro que sus contemporáneos solo podían envidiar. Las dimensiones de este tanque desafiaban la imaginación, incluso la de los especialistas militares más curtidos de la época. La longitud de este monstruo de acero superaba los 7,5 metros. Su anchura era de 3 metros sólidos,
y su altura se elevaba hasta casi 4 metros del suelo. Su diseño, una estructura casi perfectamente cúbica, le confería el aspecto de un fortín rodante, y muchos lo llamaron precisamente así, una fortaleza móvil. Para ponerlo en perspectiva, el tanque alemán A7V, considerado el más pesado de la Gran Guerra, pesaba unas 33 toneladas. El Fiat 2000 lo superaba por 7 toneladas enteras, una diferencia abrumadora en una era de motores todavía primitivos. Su armamento era tan impresionante como su tamaño, y merece una atención especial. El arma principal del Fiat 2000 era un obús de 65 milímetros, una pieza de artillería diseñada específicamente para la guerra en las traicioneras montañas alpinas. Este cañón, compacto y potente, se alojaba en una torreta semiesférica en la parte superior del vehículo, y fue precisamente esta torreta el elemento que lo convirtió en una revolución. Era capaz de girar 360 grados completos. Esto le daba al tanque la capacidad sin precedentes de abrir fuego en cualquier dirección sin la necesidad de maniobrar su engorroso y masivo chasis. El ángulo de depresión del cañón alcanzaba los -10 grados, mientras que su elevación llegaba a unos asombrosos 75 grados, permitiéndole castigar objetivos tanto en depresiones del terreno como en las alturas. Pero sus diseñadores comprendían perfectamente que un solo obús no bastaría para proteger una máquina tan colosal de la infantería enemiga. Por ello, perforaron el casco con numerosas troneras, en las que se podían instalar hasta 8 ametralladoras Fiat Rebelli de 6,5 milímetros. Estas armas se distribuían en una configuración meticulosamente estudiada con un único y brutal propósito: proporcionar una defensa circular y no dejar una sola zona muerta por la que los soldados enemigos pudieran aproximarse sin ser detectados. Semejante concentración de potencia de fuego transformaba al Fiat en una verdadera isla de acero, capaz de repeler un asalto de infantería desde cualquier flanco. El blindaje, para los estándares de la época, era formidable. El grosor de las planchas en los laterales y la parte trasera variaba entre 10 y 15 milímetros, pero su blindaje frontal alcanzaba los 20 milímetros, una protección sustancialmente superior a la de la mayoría de los tanques de su tiempo. La estructura del casco presentaba una ligera inclinación, pero el ángulo era demasiado sutil para considerarse un verdadero blindaje inclinado. Por lo tanto, el tanque confiaba casi exclusivamente en el grosor y la fuerza bruta de sus planchas de metal para desviar el fuego enemigo. Su supervivencia dependía de su masividad. Originalmente, la tripulación se planeó en 10 hombres, la mayoría de los cuales estarían dedicados a operar el formidable arsenal de ametralladoras. Sin embargo, los estrategas militares no tardaron en darse cuenta de que emplear las 8 ametralladoras de forma simultánea era, en la práctica, imposible y tácticamente innecesario. Así, el Fiat 2000 se erige en la historia no solo como una máquina, sino como una declaración de intenciones, un leviatán nacido de la ambición, un diseño que se adelantó a su tiempo con su torreta giratoria, pero que a la vez quedó anclado en el gigantismo de la guerra de trincheras. Fue un sueño de invulnerabilidad forjado en acero, un recordatorio de que en la carrera armamentística, a veces, la visión del futuro llega en una forma que el presente aún no está preparado para comprender. La tripulación, por consiguiente, se reduce a 8 hombres. En las entrañas de la bestia, en la sección frontal, se sienta el mecánico conductor. Su ventana al mundo es un periscopio o, alternativamente, una gran escotilla en el blindaje frontal. Abrirla, sin embargo, es un lujo reservado solo para los momentos de calma, lejos del combate. Hacerlo en medio de la batalla significaría exponerse a sí mismo y al resto de sus compañeros a una ráfaga de fuego enemigo directo. El resto de los hombres acceden al interior a través de una escotilla lateral, en el flanco izquierdo del tanque, y ocupan sus puestos en el compartimento de combate. Este espacio vital se encuentra ingeniosamente ubicado sobre el motor, la transmisión y los demás mecanismos. Una mampara especial separa la tripulación del compartimento del motor,
un detalle de diseño que otorga a los soldados un espacio para maniobrar que era impensable en los tanques de otras naciones, donde los hombres vivían literalmente hacinados entre maquinaria caliente en una atmósfera asfixiante. El corazón que da vida a este leviatán de acero es un motor de aviación Fiat A12 de 6 cilindros, capaz de generar unos 250 caballos de fuerza. Pero la elección de un motor aeronáutico trajo consigo consecuencias imprevistas. El tanque consumía combustible de aviación, lo que generaba una pesadilla logística en el frente. Debido a la enorme masa de la máquina, su velocidad máxima apenas alcanzaba los 6,5 km por hora en terreno llano, una velocidad que se corresponde, aproximadamente, con la de una persona caminando a paso ligero. Sin embargo, para el alto mando militar, esto no era un defecto. En aquellos años, la doctrina concebía los tanques exclusivamente como un medio de apoyo para los asaltos de infantería, no como una fuerza de choque independiente capaz de penetrar profundamente en las defensas enemigas. La velocidad del tanque solo debía igualar el ritmo de avance de los soldados a pie. Cualquier capacidad para moverse más rápido se consideraba superflua. Lo esencial era que el vehículo blindado pudiera suprimir los nidos de ametralladoras del enemigo y proteger con su coraza a la infantería que avanzaba. Y para esa tarea, 6 km por hora eran más que suficientes. Pero todas estas características impresionantes y soluciones innovadoras no podían ocultar el problema principal. El desarrollo del tanque había consumido demasiado tiempo, y ahora el Fiat 2000 corría el riesgo de llegar tarde a su propia guerra. A pesar de todos los esfuerzos de ingenieros y diseñadores, el proyecto se estaba convirtiendo en un ejemplo clásico de cómo las ideas más ambiciosas se estrellan contra la dura realidad. El tanque era demasiado grande, demasiado pesado y torpe para el conflicto en el que debía participar. El ejército italiano no combatía en las llanuras de Flandes, sino en los estrechos y traicioneros pasos de los Alpes. Allí, los caminos eran senderos sinuosos, tallados en la roca viva, cuya anchura a menudo no superaba unos pocos metros. Este coloso de 40 toneladas era, sencillamente, incapaz de transitar por la mayoría de las rutas montañosas donde se libraban las batallas decisivas entre italianos y austrohúngaros. Mientras el segundo prototipo permanecía inacabado hasta bien entrado febrero de 1918, las fuerzas aliadas ya se preparaban para la ofensiva final. El Fiat 2000, una maravilla de la ingeniería, un sueño de poder y acero, se había convertido en un gigante encadenado, no por las armas del enemigo, sino por la geografía y el implacable paso del tiempo. Una máquina perfecta para una guerra que nunca llegó a combatir. El año es 1918. En los campos de batalla de Europa, los aliados preparan la ofensiva final, un golpe de gracia diseñado para quebrar definitivamente a las potencias centrales. Pero en los talleres de Italia, una sensación de amarga ironía comienza a asentarse. Se hace dolorosamente evidente que el tanque Fiat 2000, esa colosal fortaleza rodante, no cumplirá la promesa para la que fue concebido. El 4 de noviembre de 1918, el destino del programa queda sellado oficialmente. La cancelación llega, apenas unos días antes de la firma del armisticio, que pondría fin a la Gran Guerra. Italia había invertido 3 largos años en el desarrollo de una máquina que jamás participaría en el conflicto que le dio origen. Sin embargo, la historia del segundo prototipo no termina entre el polvo de un hangar. Los mandos militares, quizás buscando justificar el enorme gasto, deciden enviar el vehículo al río Piave. Allí, muy recientemente, el ejército austrohúngaro había lanzado su última y desesperada ofensiva contra Italia. Oficialmente, el tanque llega para realizar pruebas de campo, pero no existe ni una sola evidencia creíble de su participación en un combate real. Lo más probable es que la gigantesca máquina fuera simplemente exhibida por el terreno, una demostración tardía de su capacidad de movimiento y la fiabilidad de sus mecanismos en condiciones que simulaban el frente. Una exhibición de poder
para una guerra que ya había terminado. Con el fin del conflicto, la producción del Fiat 2000 se descarta por completo. Los dos prototipos construidos se convierten en los únicos y solitarios ejemplares de su estirpe. El alto mando no ve sentido en encargar nuevas unidades. El tanque era demasiado específico, una bestia de asedio demasiado cara para un mundo que anhelaba la paz. La necesidad de producir blindados en masa simplemente se había evaporado. Pero en 1919, cuando el eco de los cañones europeos se desvanecía, uno de los tanques recibe una oportunidad inesperada para demostrar su valía. En las colonias italianas del norte de África, estallan rebeliones de la población local contra la administración colonial. La situación en Libia se vuelve tan grave que se requiere una intervención militar para sofocar la insurgencia y restaurar el control. Es entonces cuando el mando toma una decisión audaz: enviar a Libia, como mínimo, un tanque Fiat 2000. Las fuentes históricas discrepan en este punto. Algunos afirman que solo el segundo prototipo fue enviado a África. Otros insisten en que ambos gigantes de acero participaron en la campaña africana. El tanque, o los tanques, se integran en un cuerpo expedicionario enviado para capturar la ciudad de Garián, en la región de Yebel, que se encuentra bajo el control de los rebeldes. La operación es un éxito. Las tropas italianas retoman la ciudad. Sin embargo, los detalles precisos de la participación del Fiat 2000 en esta batalla permanecen, hasta el día de hoy, envueltos en un velo de misterio. No se conservan informes de combate detallados ni testimonios de testigos presenciales que puedan relatar cómo se utilizaron exactamente los tanques. ¿Abrieron fuego contra el enemigo? ¿Cuán eficaces resultaron en las implacables condiciones del desierto africano? Toda la operación está cubierta por un manto de secreto, y los historiadores todavía debaten sobre el verdadero papel del tanque en la campaña de Libia. Décadas más tarde, en un giro casi surrealista de la historia, el dictador libio Muammar el-Gaddafi emitiría una serie de sellos postales. En ellos, para conmemorar la historia de su nación, aparecería la imagen de aquel antiguo coloso italiano. Un símbolo del poder colonial, renacido como un ícono en la narrativa de la nación que una vez ayudó a someter. La historia, al final, no es más que un eco, donde las armas de una era se convierten en los emblemas de la siguiente, su propósito original perdido en las arenas del tiempo. En la Italia de principios del siglo XX, la propaganda a menudo se movía más rápido que la propia historia. Un curioso sello postal conmemora una batalla librada en 1913. En él, imponente, figura el tanque Fiat 2000. La ironía es casi palpable. El sello celebra un evento ocurrido 2 años antes de que Italia siquiera comenzara a diseñar el vehículo, y mucho antes de que el concepto mismo de tanque irrumpiera en el léxico militar global. Esta incongruencia histórica no es un simple error. Es un testamento del poder de la propaganda para reescribir la realidad, para forjar un pasado heroico al servicio de un futuro político. Tras un breve y poco documentado servicio en África, el destino de los dos únicos prototipos construidos comienza a bifurcarse, como dos caminos en un bosque oscuro. La última fotografía conocida del primer prototipo data del año 1924. Es una imagen fantasmal, el último vestigio de su existencia. Cuando los militares realizan inventarios exhaustivos de su arsenal en 1925 y 1926, los registros son fríos y claros. En las listas solo figura un tanque. El segundo prototipo, sabemos con certeza, sigue operativo bien entrada la década de 1930. Por ello, los historiadores suponen, con una lógica sombría, que su hermano gemelo fue enviado al desguace, aunque no existe ni un solo documento que confirme este final ignominioso. El coloso superviviente, sin embargo, continúa su servicio, aunque en un papel completamente diferente. En 1934, la máquina es sometida a una seria modernización.
Sus ametralladoras frontales son desmontadas. En su lugar, se instalan dos cañones de 37 milímetros, un intento desesperado por actualizar una reliquia y aumentar significativamente su potencia de fuego. Este Fiat renovado se convierte en una herramienta de adoctrinamiento. Se utiliza para entrenar a las nuevas tripulaciones de tanques y, sobre todo, como una estrella en los eventos de propaganda del régimen fascista. Su enorme silueta debía demostrar el poderío industrial y militar de la Nueva Italia, inspirando asombro y lealtad en el público. Pero es justo después de esta modernización, en la cúspide de su nueva fama, cuando ocurre algo inexplicable. El tanque simplemente desaparece. Se esfuma de todos los registros, de todos los informes. Nadie sabe con certeza qué le ocurrió al último Fiat 2000 después de 1934. La máquina parece disolverse en el aire, sin dejar rastro alguno. Los archivos militares guardan un silencio sepulcral. No hay órdenes de desguace, ni documentos de transferencia a otras unidades, ni actas de su utilización. El gigante de 40 toneladas deja de ser mencionado en cualquier papel oficial, como si una directiva secreta hubiera ordenado borrarlo de la historia, como si nunca hubiera existido. Los historiadores, enfrentados a este vacío, proponen diversas teorías. La más probable, y quizás la más pragmática, sugiere que el tanque fue enviado a la fundición. En vísperas de una nueva gran guerra, Italia aceleraba frenéticamente la producción de blindados modernos. Este monstruo obsoleto de la Primera Guerra Mundial ya no poseía ningún valor en combate. Sin embargo, sus 40 toneladas de acero de alta calidad eran un tesoro invaluable, un recurso vital que podía reencarnarse en nuevos tanques, aviones o piezas de artillería para el esfuerzo bélico que se avecinaba. Otras hipótesis pintan un final diferente. Algunos investigadores creen que el tanque pudo haber sido destruido durante los bombardeos aliados, o simplemente abandonado y olvidado en algún almacén militar remoto, donde el tiempo y el óxido lo convirtieron lentamente en un montón de chatarra irreconocible. Existe también una teoría más novelesca, que la máquina fue utilizada como un fortín estático, una casamata de acero enterrada en algún punto de la costa italiana para defenderla de un posible desembarco aliado. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el Fiat 2000 ya no figuraba en ninguna lista del ejército italiano. Su historia se detiene abruptamente, dejando solo un eco. Tal vez ese es el destino de los gigantes de acero, no caer en la gloria del combate, sino ser consumidos silenciosamente por la necesidad o borrados por la burocracia, dejando tras de sí un misterio que perdura como un monumento invisible a una era de ambición y olvido. Algunos susurran que fue simplemente enterrado. Otros que yace en el fondo del mar, hundido junto a otras fortificaciones olvidadas como un titán caído. Pero todas estas versiones no son más que conjeturas, ecos en el vacío sin el respaldo de una sola prueba documental. Mientras tanto, el propio concepto del tanque superpesado se revelaba como una rama muerta en el árbol evolutivo del blindaje. La experiencia brutal de la Primera Guerra Mundial demostró que el futuro no pertenecía a las fortalezas rodantes, sino a máquinas más ligeras, rápidas y maniobrables. Así, el siguiente tanque italiano sería el Fiat 3000, una copia bajo licencia del Renault francés que pesaba apenas 5,5 toneladas. Era la antítesis absoluta de su gigantesco predecesor, un vehículo pequeño, ágil, capaz de danzar sobre el terreno más complejo y alcanzar una velocidad más que respetable. El Fiat 2000 queda así en la historia como un experimento audaz, pero fundamentalmente fallido. Fue concebido en una era de incertidumbre, cuando los ingenieros aún no comprendían la verdadera naturaleza del combate blindado. Intentaban compensar la falta de experiencia con un aumento desmedido en tamaño y armamento, bajo la creencia casi infantil de que cuanto más grande era el tanque, más intimidante y mejor protegido estaría. La realidad del campo de batalla, sin embargo, resultó ser brutalmente diferente. La guerra no exigía fortalezas inmóviles, sino arietes de asalto capaces de romper las defensas y explotar el éxito de una ofensiva. No obstante,
En medio de este diseño condenado, brillaba una idea genuinamente revolucionaria, una que adelantaba su tiempo por años: su torreta. La inmensa mayoría de los tanques de la Gran Guerra montaban su armamento en casamatas fijas o con un sector de tiro muy limitado, lo que obligaba a que toda la mole de acero tuviera que girar torpemente para apuntar su cañón hacia el objetivo. El Fiat 2000, con su cúpula de rotación completa de 360 grados, anticipó la configuración clásica que se convertiría en el estándar indiscutible durante las décadas venideras. Fue la idea correcta, en la plataforma equivocada. Este proyecto demuestra con una claridad dolorosa el dilema fundamental que enfrentaron todas las naciones pioneras en la era del blindaje. Crear un tanque desde cero, sin experiencia ni principios básicos establecidos, conducía inevitablemente a errores monumentales. Cada país aprendió a base de sus propios y costosos fracasos, construyendo prototipos fallidos y descubriendo a tientas el camino correcto. Para Italia, el Fiat 2000 fue precisamente eso: un costoso libro de texto, un manual práctico que enseñaba, a través del fracaso, todo lo que no se debía hacer. Pasan las décadas, y el tanque se disuelve lentamente en el mito. Los viejos veteranos a veces recordaban la máquina gigante, pero para la inmensa mayoría de la gente, su existencia era completamente desconocida. Sus fotografías, amarillentas por el tiempo, dormían en archivos polvorientos, apareciendo muy de vez en cuando en publicaciones especializadas para un puñado de entusiastas de la historia militar. Parecía que el Fiat 2000 permanecería para siempre como una simple nota a pie de página, un episodio curioso conocido solo por un círculo muy cerrado de historiadores. Pero entonces, en el año 2017, ocurre algo absolutamente increíble. Un evento que insufla nueva vida a una leyenda olvidada, cuando un grupo de entusiastas italianos dedicados a la restauración militar decide acometer lo imposible. Así, la historia nos recuerda que ni el acero más pesado puede resistir el paso del tiempo, pero la pasión humana puede desenterrar leyendas, reconstruir lo que se creía perdido y demostrar que incluso en los callejones sin salida de la ingeniería se esconden las semillas de las revoluciones futuras. En las entrañas de un taller italiano, un colectivo de apasionados por la historia militar, bajo el nombre de Spa Militare, descubre y adquiere un artefacto extraordinario: un modelo de madera a escala 1:1 del legendario tanque Fiat 2000. Esta maqueta, probablemente una reliquia olvidada utilizada en su día para la instrucción de tropas o para demostraciones ante altos mandos, se convierte de pronto en algo más. Es un mapa tridimensional, un fantasma de madera que ofrece a los restauradores una oportunidad única: resucitar a un gigante de acero en toda su magnitud. El grupo, movido por una ambición casi temeraria, lanza una campaña de financiación colectiva para un proyecto monumental: construir una réplica plenamente funcional del Fiat 2000, con un motor operativo y todos sus sistemas mecánicos. La respuesta es asombrosa. Acuden personas de toda Italia e incluso de otros países, ciudadanos comunes y entusiastas de la historia que anhelan ver el renacimiento de este coloso olvidado. El dinero se recauda de forma lenta pero constante, y con cada donación, los restauradores se sumergen más y más en su meticulosa labor. El proceso de creación se extiende durante 3 largos años de trabajo intensivo. Es una labor de arqueología industrial. Los artesanos deben estudiar los pocos planos antiguos que sobrevivieron al tiempo, analizar las escasas y granuladas fotografías que se conservan y consultar sin descanso a historiadores militares. Cada pieza, cada remache, debe ser fabricado a mano o por encargo, porque es sencillamente imposible comprar repuestos para un tanque de hace un siglo. Las placas de blindaje se cortan y se sueldan siguiendo las especificaciones originales. Los complejos mecanismos internos se ensamblan con una precisión casi quirúrgica, y la torreta se construye para que sea completamente giratoria, tal como en el prototipo real. En el año 2020, el trabajo finalmente concluye, y el mundo,
casi 100 años después de la desaparición del último original, tiene la oportunidad de contemplar al Fiat 2000 en todo su esplendor. La réplica terminada supera todas las expectativas. El tanque no solo se ve como el original, es capaz de moverse, su torreta gira y cada uno de sus mecanismos funciona. Los restauradores instalan un motor moderno, sí, pero cuidadosamente calibrado para imitar las características del motor de aviación Fiat A12 original. Y entonces, la mole de 40 toneladas vuelve a la vida, emitiendo un rugido característico y densas nubes de gases de escape. La primera salida de la réplica congrega a cientos de espectadores que no pueden dar crédito a lo que ven. Ante ellos se mueve un auténtico espectro de la Primera Guerra Mundial, una máquina nacida en una época en la que la construcción de tanques apenas daba sus primeros y torpes pasos. Sus creadores no lo conciben como una pieza estática de museo. Planean usarlo para rodajes cinematográficos, alquilarlo para eventos y participar en reconstrucciones históricas. El tanque debe generar ingresos que se destinarán a la restauración de otros ejemplares raros del patrimonio blindado italiano. Es un plan ambicioso para transformar la reconstrucción histórica en un proyecto autosuficiente que ayude a preservar la memoria del legado técnico-militar de Italia. Pero la verdadera historia del Fiat 2000 no reside en esta magnífica copia, sino en los dramáticos acontecimientos que la precedieron hace un siglo. El tanque se convirtió en el símbolo de una época de transición, un tiempo en el que las viejas concepciones sobre la guerra chocaban violentamente con las nuevas realidades tecnológicas. Los generales de la Gran Guerra aún pensaban en términos de fortalezas y asedios. Por ello, la idea de una fortaleza blindada y móvil les parecía no solo lógica, sino profundamente seductora. Fue un monumento de acero a una era de cambio brutal, donde las viejas nociones del combate se enfrentaban a la nueva y anónima realidad de la guerra industrial, una máquina que encarnaba tanto la promesa del futuro como el peso de un pasado que se negaba a morir. En el crisol de la Gran Guerra, aún no lo comprendían. Aún no podían ver que el futuro no pertenecía a las fortalezas inamovibles, sino a la guerra de maniobras. Un nuevo tipo de conflicto donde la velocidad sería más valiosa que el blindaje y la agilidad más decisiva que la potencia de fuego bruta. El Fiat 2000 era la encarnación de una filosofía obsoleta. La defensa estática, trasplantada a una plataforma de orugas. Sus diseñadores no estaban creando un tanque en el sentido moderno de la palabra. Estaban forjando un búnker móvil, un leviatán de acero y fuego destinado a arrastrarse lentamente al frente de la infantería, aniquilando los nidos de ametralladoras enemigos con su imponente artillería. Sobre el papel, la idea parecía formidable. En la práctica, sin embargo, se desmoronó por completo, porque la guerra que Italia libraba en las montañas exigía soluciones radicalmente distintas. Las tropas austrohúngaras se habían atrincherado en las cumbres dominantes, convirtiendo cada pico en una fortaleza casi inexpugnable. Los soldados italianos se veían obligados a escalar por senderos angostos y traicioneros, bajo un fuego asesino que caía desde el cielo. En ese infierno vertical, ningún tanque podía ayudarlos. Un gigante de 40 toneladas simplemente no habría podido transitar por los caminos de montaña y, de haberlo logrado, se habría convertido en un blanco perfecto y estático para la artillería austríaca, que controlaba cada acceso desde las alturas. La guerra en los Alpes se regía por otras reglas. Allí, el papel decisivo lo jugaban los fusileros de montaña, el equipo de alpinismo y los cañones ligeros que podían desmontarse y transportarse a hombros a través de los puertos de montaña. La ironía del destino quiso que el único escenario donde el Fiat 2000 podría haber demostrado su valía no fuera Europa, sino el vasto desierto africano. En Libia no había senderos estrechos ni acantilados escarpados. Había, en cambio, llanuras infinitas donde un tanque de semejantes dimensiones podía, al fin, maniobrar. Sin embargo, incluso allí, su empleo sigue siendo un enigma. Quizás el coloso simplemente permaneció en el campamento base, sirviendo como arma psicológica, aterrorizando a la población local con su mera presencia.
Es posible que participara en el bombardeo de las posiciones rebeldes, usando su obús para demoler las frágiles construcciones de adobe. O tal vez, y esto es lo más probable, la compleja máquina sufrió una avería durante los primeros días y pasó toda la campaña en un interminable estado de reparación. El silencio en los archivos es a veces más elocuente que cualquier informe de batalla. La ausencia de documentos sobre su operación africana sugiere que el alto mando militar ocultó deliberadamente su uso. ¿Fueron los resultados tan insatisfactorios que prefirieron enterrarlos en el olvido? ¿O es que el tanque jamás llegó a entrar en combate y admitirlo era una humillación demasiado grande después de tantos años y recursos invertidos? El ejército italiano había gastado una fortuna en crear un arma milagrosa que nunca disparó un solo proyectil en una batalla real contra un enemigo formidable. El destino del primer prototipo también se pierde en las brumas de la historia. Su desaparición entre los años 1924 y 1926 coincide con un periodo de agitación política en Italia. Fueron los años del ascenso del fascismo, un nuevo régimen que inició una modernización a gran escala del ejército, deshaciéndose de todo lo que consideraba anticuado. Es muy probable que el primer Fiat 2000 fuera víctima de esa purga, sacrificado en el altar de la modernización y enviado a la fundición junto a otros vestigios de la Primera Guerra Mundial. Así, la historia de esta máquina no es solo la de un fracaso de ingeniería. Es un testamento de acero a una era que moría, un monumento a la incapacidad de ver el futuro, demostrando cómo las doctrinas más sólidas y las creaciones más imponentes pueden convertirse en polvo ante el viento imparable del cambio. El segundo prototipo, sin embargo, tuvo una existencia más prolongada, precisamente porque fue reinventado, adaptado para los nuevos y sombríos fines de la propaganda. Al régimen fascista le fascinaba exhibir su poderío militar, y aquel coloso de acero, el Fiat 2000, era el actor perfecto para los desfiles y las grandilocuentes exhibiciones de fuerza. La sustitución de las ametralladoras por cañones le confirió un aspecto aún más imponente, una bestia de metal diseñada para impresionar a las masas. Se utilizó incluso en la formación de tanquistas, permitiendo a las tropas practicar la compleja interacción entre la infantería y los blindados. Poco importaba que aquel blindado fuese una pieza de museo, una reliquia irremediablemente obsoleta. Pero cuando la preparación para la Segunda Guerra Mundial se intensificó e Italia comenzó un febril proceso de rearme, el viejo tanque perdió cualquier vestigio de valor. Los nuevos tanques italianos de las series M y L eran más ligeros, más rápidos y estaban infinitamente mejor armados. El Fiat 2000 se había transformado en un pesado anacronismo, una mole que ocupaba un espacio valioso y consumía recursos vitales. Su desmantelamiento era ya solo una cuestión de tiempo, y ese momento parece haber llegado a mediados de los años 30. Si tan solo un prototipo hubiese sobrevivido hasta nuestros días, hoy sería una pieza de museo incalculable, uno de los tanques más raros del mundo. Pero la historia dictó un final diferente, y hoy solo podemos juzgar a esta asombrosa máquina a través de fotografías, planos y una réplica moderna. El Fiat 2000 quedará para siempre como el símbolo de una época en la que la humanidad aprendía a combatir de una forma nueva. Un eco de los errores cometidos y de las máquinas que, aunque temibles sobre el papel, resultaron ser impotentes en el crisol del campo de batalla.